Vamos a finalizar con el estudio de los elementos del grupo 15. Acá tenemos fotos de los elementos. Nitrógeno, o sea, esto en realidad es un vaso lleno de aire. El fósforo rojo, el arsénico, el antimonio y el bismuto. Esta es una representación artística de los elementos y el significado de cada uno lo pueden encontrar en uno de los enlaces de la página de Química Inorgánica en la sección tablas periódicas. Es la tabla periódica de la Royal Society of Chemistry. Ya hablamos de los compuestos con hidrógeno, ahora vamos a hablar de los compuestos con oxígeno, o sea, de los óxidos. El nitrógeno forma óxidos, como dijimos, con estado de oxidación desde +1 hasta +5 y están presentes en la atmósfera, en la biosfera, en la industria, en los laboratorios. Algunos son contaminantes, algunos son esenciales para la vida, algunos son las dos cosas, así que los vamos a ir viendo uno por uno. Estos los tienen que estudiar, se suele tomar en los exámenes finales, que los mencionen y que den las propiedades y la estructura de los óxidos de nitrógeno. Con estado de oxidación +1 forma el óxido de dinitrógeno o también conocido como óxido nitroso. Esta es la estructura, son dos átomos de nitrógeno unidos entre sí, la longitud de enlace 113 picómetros y entre el nitrógeno y el oxígeno la longitud de enlace es de 119 picómetros. Es un gas incoloro, es diamagnético, no es muy reactivo, es neutro y se usa como gas propulsor en cremas batidas. O sea, esas cremas que uno, por ejemplo, puede comprar como si fuera un aerosol y no sé, se usan para decorar. Para eso se usa este gas que se disuelve en la crema. Y se ha usado como analgésico suave. No se usa masivamente por los efectos que produce. Uno es que produce histeria y por eso se lo llama gas de la risa. Se usa en algunos procedimientos en pequeñas concentraciones, como por ejemplo en partos o para algún tipo de curación que requiera una anestesia suave. El óxido que forma con estado de oxidación +2 es el óxido nítrico o también llamado monóxido de nitrógeno. Hay una unión nitrógeno-oxígeno con una longitud de enlace de 115 picómetros y es un gas incoloro y es paramagnético, porque si sumamos nos da una cantidad impar de electrones, por lo tanto se comporta como un radical. Es más reactivo, actúa como ligando y es un contaminante problemático en ciudades, después vamos a ver, en ciudades donde hay, por ejemplo, mucho tránsito, mucha actividad industrial. Pero es también una molécula que tiene funciones biológicas y actúa como neurotransmisor. Pero esto es algo que se descubrió no hace mucho tiempo y para que tengan ustedes una idea de la importancia de este descubrimiento, fue declarada en el año 1992 como molécula del año y en 1998 se otorgó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina a los científicos que aclararon el papel del óxido nítrico como mensajero intercelular en el sistema cardiovascular. Con estado de oxidación +3 forma el trióxido de dinitrógeno. El trióxido de dinitrógeno es un líquido de color azul, tiene un punto de fusión de 101 grados centígrados. Esta es la estructura, hay dos átomos de nitrógeno y acá fíjense la unión es mayor, son 186 picómetros y se disocia en fase gaseosa a monóxido y a dióxido de nitrógeno. Es una molécula plana, o sea, estos oxígenos están todos en el mismo plano
y da reacción ácida. Con estado de oxidación más 4 forma el dióxido de nitrógeno. Es una molécula angular. La longitud de enlace es 120 picómetros, el ángulo de enlace es 134 grados. Es una molécula gaseosa de color café, es paramagnético, nuevamente me da un número impar de electrones, es reactivo, es un agente oxidante, es venenoso y está presente en el smog fotoquímico del que vamos a hablar al final de la clase, y en solución acuosa se desproporciona. Es un gas que se dimeriza. Dependiendo de las condiciones, puede existir en la forma, en el dímero, o sea que tiene 2 átomos de nitrógeno, 4 de oxígeno, o bien en la molécula de dióxido. El dímero es el llamado tetróxido de dinitrógeno, que tiene esta estructura, tiene una unión nitrógeno-nitrógeno, la longitud de enlace 175 picómetros, la longitud de enlace entre el nitrógeno y el oxígeno 118 y el ángulo de enlace 135 grados. Es una molécula plana, o sea, los oxígenos están todos en el mismo plano. Es un gas incoloro y ahora este es diamagnético. O sea, así se logran aparear los electrones. En fase gaseosa está en equilibrio con el dióxido. Con estado de oxidación más 5 forma el pentóxido de dinitrógeno, en la cual hay una unión nitrógeno-oxígeno-nitrógeno. La longitud de enlace en este caso es de 150 picómetros y entre este oxígeno y el nitrógeno 119 picómetros. Es una molécula plana, es un sólido incoloro, es inestable y es paramagnético y sublima. Forma oxoácidos. Los principales oxoácidos del nitrógeno son 2. El ácido nitroso, que se puede considerar que es el oxoácido del trióxido de dinitrógeno y es un oxidante fuerte. La reacción de oxidación es más rápida que la reacción de desproporción, por esa razón es que puede manifestar su acción oxidante. El ácido nítrico es el oxoácido del pentóxido de dinitrógeno y es un oxidante fuerte y se descompone por una reacción que es acelerada por acción de la luz o bien del calor. Y cuando se descompone forma el dióxido de nitrógeno y oxígeno. Y este dióxido de nitrógeno, que era un gas de color anaranjado, es el que le otorga a las soluciones de ácido nítrico que han sido expuestas a la luz o al calor un color amarillento. Por eso es importante siempre resguardar las botellas que contienen soluciones de ácido nítrico en frascos de color caramelo y que no estén cerca de fuentes de calor. Esta es la estructura del ácido nítrico. El ángulo de enlace, en este caso, entre el oxígeno y el hidrógeno es de 102 grados. También forman oxoaniones. Los principales son el nitrato y el nitrito. El nitrato es una base muy débil porque el ácido nítrico es un ácido fuerte y es un agente oxidante y es una molécula trigonal plana. Los nitratos tienen muchos usos. Los principales usos son como fertilizantes y como explosivos. De hecho, son los primeros explosivos que se han usado. Por ejemplo, está registrado que en el año 1245 Bacon mezcló salitre, azufre y carbón y así inventó la pólvora. O sea, el salitre es nitrato de potasio, el azufre existe en la naturaleza, lo vamos a ver la clase que viene, y el carbón también vimos que existe en la naturaleza, y cuando los combinan se obtiene pólvora. Cuando se encienden se obtiene un sólido, que es el sulfuro de potasio, y se obtienen
una gran cantidad, en total 32 moléculas en fase gaseosa. Esto explica la onda expansiva que se observa cuando se produce una explosión. Y además la reacción es exotérmica, se liberan menos 572 kJ por mol de nitrógeno. El nitrato de amonio es la sal más importante y se usa como fertilizante actualmente alrededor de 1,5 por 10 a la 10 kilogramos por año de nitrato de amonio se sintetizan para su uso como fertilizantes y a su vez también se usa como explosivo cuando se mezcla con gasoil. Eso hace que sea un explosivo barato y que sea fácil de conseguir. Nuevamente, cuando explota se producen moléculas, todas que están en fase gaseosa, por lo tanto, cuando detona el volumen aumenta hasta 700 veces. Por esa razón, cada tanto aparece el nitrato de amonio en las noticias relacionado con explosiones. Se ha usado en atentados, lamentablemente se ha usado también en la Argentina, en el atentado de la AMIA en el año 1994, en un atentado en un edificio federal en Oklahoma, en Estados Unidos, en 1996, y un atentado terrorista en la estación de trenes de Atocha, en Madrid, en el año 2004. Por esa razón, actualmente el uso de fertilizantes que contienen nitrato de amonio está controlado por agencias gubernamentales para evitar que sea usado como explosivo. Sin embargo, el ser humano no aprende y seguramente han escuchado, han visto noticias sobre la explosión en el puerto de Beirut, que ocurrió en un depósito en el puerto en el cual se almacenaba una cantidad impresionante de nitrato de amonio. Y a pesar de que se sabía que podía ocurrir una explosión, esto estuvo almacenado durante mucho tiempo hasta que... نحن عم نعطيكم هلا الشيء لايف نيوز. شو هو هيدا الصوت؟ يا مشحرة فوت 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 عماد فوت 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 يا ماما. إيه يا ماما يلا عماد فوت بليز بليز فوت بليز بليز يا مشحرة يا الله. These were the shocking moments when a catastrophic blast tore through the heart of Lebanon's capital, Beirut. The cause? Incompetence at the very top. The whole political reigning elite, they allowed this to happen, whether it's by pure negligence. Otros oxoaniones del nitrógeno son el hiponitrito, que es un agente reductor. En el hiponitrito tenemos una unión nitrógeno-nitrógeno y dos oxígenos, y el nitrito. El nitrito es una molécula angular, es una base débil y puede actuar como agente oxidante o como agente reductor. Y se usa, por ejemplo, en la industria de la alimentación porque se une a la mioglobina y hace que las carnes, por ejemplo las carnes curadas como los fiambres, permanezcan con un color rosado. El fósforo también forma óxidos que ya vimos, el trióxido y el pentóxido, que son sólidos que tienen una estructura tipo jaula. Fíjense ustedes, estos son los átomos de fósforo. Se puede pensar que estos óxidos se forman porque cuando se tiene fósforo 4, que era una estructura en la cual estos fósforos estaban unidos, ¿sí? Cuando están ahora en contacto con oxígeno, se rompe la unión fósforo-fósforo y se incorpora un átomo de oxígeno. Tienen precisamente esa estructura. El oxígeno está ahora en el medio de los fósforos. Por eso es que la estructura es fósforo 4, oxígeno 6.
Y en el caso del pentóxido, ahora podemos pensar que con el fósforo que está en el vértice del tetraedro se une ahí otro oxígeno. Y así explicamos ahora que haya 4 oxígenos más. Estos óxidos son los anhídridos del ácido fosfónico y del ácido fosfórico. Este sería el ácido fosfónico y este el ácido fosfórico. Ahora vamos a ver bien la estructura. El fósforo forma varios oxoácidos y oxoaniones. Se parece un poco al silicio. Recuerdan ustedes que el silicio formaba muchos silicatos. Bueno, en este caso forma muchos oxoaniones también el fósforo. En el caso de los oxoácidos, hay algunos que poseen unión fósforo-oxígeno y otros uniones fósforo-hidrógeno. Estos enlaces fósforo-hidrógeno ahora son más fuertes y este hidrógeno no se libera, o sea, no es un hidrógeno ácido. Y otra característica es que los estados de oxidación menores del fósforo tienen carácter reductor. De los oxoácidos del fósforo, los más importantes son el ácido hipofosforoso, que es el ácido que tiene un fósforo, 2 oxígenos y 3 hidrógenos, o sea que no hay todas uniones oxígeno-hidrógeno. El nombre recomendado es ácido fosfínico. Tenemos un fósforo unido a 2 oxígenos y a 2 hidrógenos. Podemos observar que el fósforo está en el medio de un tetraedro. Este ácido, a pesar de tener 3 protones, es un ácido monoprótico, solamente se pierde este protón. Estos dos que están unidos al fósforo no se liberan. Otro oxoácido es el ácido fosforoso o fosfónico, en el cual hay 3 oxígenos y 3 hidrógenos. En este caso, el fósforo está otra vez en el medio de un tetraedro, está unido a 3 oxígenos y a un hidrógeno. O sea que este es un ácido que tiene 3 protones, pero es diprótico. Otro ácido es el ácido ortofosfórico. Este es el ácido fosfórico que ya vimos, es el que tiene usos como fertilizante en la industria de detergentes, en la industria de alimentos. Y este sí es un ácido triprótico. Tiene 3 protones que están unidos a los oxígenos. El fósforo nuevamente está en tetraedro. Es un ácido entonces, este sí, triprótico. Otro ácido es el ácido hipofosfórico, en el cual hay una unión fósforo-fósforo. El fósforo otra vez está en el medio de un tetraedro, pero ahora no hay ni oxígeno ni hidrógeno, sino hay otro fósforo. Y en este caso puede perder los 4 protones. Otro ácido es el ácido pirofosfórico, y en el ácido pirofosfórico se llama así porque ahora no hay una unión fósforo, oxígeno, fósforo. En este caso ahora tiene 1, 2, 3, 4 protones ácidos. O sea que puede perder los 4 protones y acá se ve bien, el fósforo está en el medio de un tetraedro. Otro ácido es el ácido trifosfórico y acá hay, miren ustedes, 1, 2, 3 tetraedros que tienen un fósforo en el medio y están unidos por oxígenos. El arsénico, el antimonio y el bismuto también forman óxidos. En el caso de los trióxidos, el trióxido de fósforo es ácido, el de arsénico y el de antimonio son anfóteros y el de bismuto es básico. De esta manera estamos viendo un aumento del carácter metálico. Los pentóxidos son todos ácidos y el pentóxido de bismuto es inestable, lo cual es un ejemplo del efecto de par inerte. Forman haluros, forman el nitrógeno trihaluros con los halógenos y el más estable es el fluoruro de nitrógeno.
El fósforo forma trialuros y pentaaluros, y los pentaaluros los forma con el flúor, el cloro y el bromo. En el caso del yodo es demasiado grande como para que con un átomo tan chico como el fósforo se forme una molécula que sea estable. El arsénico también forma los trialuros y los pentaaluros. El antimonio también forma los trialuros y los pentaaluros, y en el caso del bismuto solamente forma el pentafluoruro. Nuevamente vemos que a medida que aumenta el número atómico va estabilizándose el menor estado de oxidación como consecuencia del efecto del par inerte. El arsénico, el antimonio y el bismuto forman compuestos organometálicos con estados de oxidación +3 y +5 que tienen distintas aplicaciones. Por ejemplo, un compuesto organometálico de arsénico con metilos, o sea, el trimetilarsénico, se ha usado para tratar infecciones bacterianas, como herbicidas, como fungicidas, pero como ya dijimos, por su toxicidad se ha dejado de usar. Y ahora vamos a hablar brevemente sobre el smog fotoquímico debido a los NOx. Tal vez hayan oído hablar de los NOx, son los óxidos de nitrógeno. Y esto es una foto, no es una foto borrosa, sino es una foto en la cual se puede observar este neblumo fotoquímico. O sea, smog viene de la combinación viene del inglés, de la combinación de smoke y de fog, que es, o sea, sería una combinación entre humo y niebla, por eso la traducción en castellano sería neblumo fotoquímico. Y se forma en la atmósfera de algunas ciudades, en general son ciudades que suelen estar en un valle y rodeadas de montañas, por lo cual no hay mucha circulación de aire. Y ejemplos de estas ciudades son Santiago en Chile, y la Ciudad de México y la ciudad de San Pablo en Brasil. Este smog se produce por una serie de reacciones que se inician en el momento en que en estas grandes ciudades aumenta el tránsito, debido generalmente a que la gente que trabaja en el centro de la ciudad suele vivir por cuestiones de comodidad o razones económicas a las afueras. Entonces, durante el comienzo de la jornada laboral hay un aumento en el tránsito y hay un aumento de la concentración de monóxido de nitrógeno. Lo que uno se puede preguntar es cómo se genera este monóxido de nitrógeno si dijimos que el nitrógeno es un gas inerte. El nitrógeno puede reaccionar con el oxígeno a altas temperaturas, por ejemplo, las temperaturas que se alcanzan en los caños de escape de los autos. De esa manera, alrededor de las 6-7 de la mañana alcanza un pico la concentración de monóxido de nitrógeno. Este monóxido de nitrógeno se va oxidando, se va formando, en este caso, dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno, que está en color azul, a media mañana va aumentando la concentración y es un gas que dijimos que tiene colores, de un color café anaranjado, por lo tanto absorbe la radiación visible. Absorbe radiación de 400 nanómetros y mediante una reacción fotoquímica se descompone formando nuevamente el monóxido de nitrógeno y átomos de oxígeno. Acá vemos que entonces comienza otra vez a aumentar en la tarde la concentración de monóxido. ¿Cuál es el problema con los átomos de oxígeno? Los átomos de oxígeno son muy reactivos y se pueden combinar con el oxígeno del aire para formar ozono. Entonces, después de mediodía,
la concentración de ozono va aumentando. El problema es que el ozono, si bien es necesario para la vida en la alta atmósfera porque nos protege de la radiación ultravioleta, a nivel del mar en la troposfera es un contaminante porque produce serios daños, produce daños biológicos, daños materiales, por ejemplo, ataca las llantas de los autos, y además se puede combinar con materia orgánica volátil que hay presente en las ciudades que tienen aire contaminado y forma agentes lacrimógenos como por ejemplo peroxiacetilnitratos. Todas estas especies se pueden generar en horas de la tarde y afectan a las personas principalmente que tienen problemas respiratorios. ¿Cómo se puede evitar? Se puede evitar por un lado usando autos que tengan convertidores catalíticos, lo cual es obligatorio en los autos nuevos, disminuyendo la cantidad de autos que circulan, por eso generalmente hay restricción vehicular y solamente pueden circular determinados autos, o bien fomentando el uso de medios no contaminantes. Acá están comparados fotos satelitales que representan la concentración de los NOx y en este caso vemos en enero, en los días en los cuales tienen lugar las festividades del Año Nuevo Chino y hay gran movimiento de población de un lado a otro, en la ciudad de Wuhan, donde fue el brote de coronavirus, y podemos observar que en el año 2019 la concentración de NOx fue muchísimo más grande que en el año de la epidemia y fue confinado a gran parte de la población. Esta es una consecuencia positiva para el ambiente. Y con esto terminamos el grupo 15.